Conflicto entre hermanos Cavero Astete por deudas y candidatura electoral. Y la política mató a Caín y Abel. La política ha separado a la familia del candidato a Socabaya, Hilarión Cavero Astete, tras su postulación. En la guerra fratricida que ha empezado a librarse, se devela la manera como funciona el polémico partido Decide, que tiene entre sus filas a personajes como Luis Cáceres. Una historia de traiciones. Candidato. Hilarión Cavero Astete no habría cancelado todas sus deudas con la familia Macedo. Conforme pasan los años y el sobrepeso aumenta, Hilarión Cavero se parece físicamente más a Roberto, el mayor de los hermanos Cavero Astete. Sin embargo, aparentemente las diferencias políticas y económicas los han distanciado al punto que el menor de los Cavero Astete, hoy candidato a la alcaldía de Socabaya, acusa a Roberto Cavero Astete de pretender destruir el apellido que curiosamente él mismo construyó. Medias verdades. La semana pasada Carola y Miriam Macedo Sánchez denunciaron ante toda la prensa local, que Hilarión y José Antonio Cavero Astete se habían mal aprovechado de la ingenuidad de su padre Arturo Macedo para conseguir que avalara con su vivienda una serie de préstamos que los Cavero Astete pidieron en distintos bancos y luego no pagaron. La morosidad de ambos hermanos estaba a punto de propiciar el embargo de la casa de los padres de Carola y Miriam. Lo que ambas no dijeron en su momento, era que Miriam era pareja de Roberto Cavero Astete y a quienes estaban denunciando era a sus cuñados. Hilarión no tardó en responder, también en rueda de prensa, que él no debía nada a ninguna entidad financiera, y que los préstamos pendientes eran solo de su hermano José Antonio y de su empresa Plural Consultores EIR. Aseguró que la denuncia era solo una campaña sucia para desprestigiar su candidatura. En ese argumento su hermano Roberto Cavero Astete era el artífice de la campaña de desprestigio. Hilarión deslizó la idea que Roberto era financiado por rivales políticos para enlodarlo. Igual que Caín había asesinado a Abel, decía. Quijada de burro. Plural Consultores EIR se constituyó en enero de 2006. Si bien en los papeles, el titular gerente era José Antonio Cavero Astete, quien había armado la empresa era Roberto Cavero Astete para brindar servicio de comunicación a los candidatos por las elecciones de ese año. Mientras la empresa funcionó, Carola Macedo trabajó en Plural Consultores. Según Roberto, fue por intermedio de Carola que Hilarión y José Antonio conocieron a Arturo Macedo. Tiempo después, Roberto dejaría la empresa encargada a sus hermanos Hilarión y José Antonio. A su regreso tuvo desavenencias económicas con José Antonio, quien se quedó con Plural Consultores. Desde entonces rompieron relaciones. La situación familiar se agravó cuando en abril del año pasado empezaron a llegar requerimientos judiciales para que Hilarión y José Antonio pagaran deudas pendientes en el BCP y otros bancos, bajo la amenaza de embargar la casa de Arturo Macedo. Así fue como el mismo Roberto se enteró que sus hermanos habían conseguido a escondidas avales de sus suegros. Los hermanos se desentendieron de las deudas y rechazaron la sugerencia de un adelanto de herencia para que honraran sus deudas. Tras la negativa, no se volvieron a dirigir la palabra. El día que Hilarión dio su conferencia de prensa, un nuevo aviso de embargo llegó a la casa de Arturo Macedo a nombre de Hilarión por una deuda contraída en Credifacil. Denunciantes. Miriam y Carla Macedo acusan a los hermanos Cavero Astete. La política decide. Durante el año 2008, Roberto Cavero Astete trabajó en la oficina de imagen del gobierno regional de Moquegua, GRM. Ahí conoció a Manuel Quispe, fundador del movimiento político Decide, quien en ese entonces, se desempeñaba como gerente general del GRM. Cuando ambos salieron de la administración pública se volvieron a encontrar en Arequipa, el año pasado. Manuel Quispe estaba en tratativas con Marco Falconi para ver su postulación. Pero cuando se enteró que su movimiento Decide aún seguía vigente, abandonó a Falconi y llamó a Roberto Cavero Astete para armar candidaturas con miras a las elecciones locales. Según comenta Roberto Cavero Astete, en el ofrecimiento inicial, él iría como segundo regidor en la lista provincial. Su cupo lo pagaría con su trabajo, armando el partido. Sin embargo, meses después, al momento de definir las candidaturas, Manuel Quispe le pidió $15,000 para colocarlo. Según Roberto, a la mayoría de candidatos les pedía $20,000, pero a él le pidieron menos por el apoyo que brindaba. Roberto no tenía el dinero y se alejó del partido. Antes de partir, cuando se enteró que su hermano Hilarión era una de las propuestas para candidatos a Socabaya, le pidió a Manuel Quispe que primero le exigiera honrar la deuda que tenía.
Hilarión fue candidato pero las deudas siguieron. Según Roberto Cavero Astete, el problema no pasaba de ser familiar y se hubiera resuelto simplemente con la cancelación de las deudas que tienen Hilarión y José Antonio. No obstante, asegura que si en un inicio no quiso aparecer en los medios, esta vez sí lo haré ya que sus hermanos lo han mencionado. Asegura que en los próximos días denunciará graves irregularidades. José Luis Márquez. Fuente, El Bodot P. Weblink.